buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Mili, Johnny, Gaby, hola Jorge, bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo a la última parte del quinto mandamiento, honrar a padre y madre. Nos estamos hablando acerca de los hijos y hoy vamos a hablar específicamente de la disciplina. Yahweh creó a la familia. Su diseño era para que un hombre y una mujer se casaran de por vida y criaran hijos que conozcan y honren a Elohim. Por tanto, lo que Elohim ha unido no lo separa el hombre, dice Mordejai en el capítulo 10. No hizo el uno, habiendo en él abundancia de ruach. ¿Y qué busca él sino personas piadosas? Así que tengan cuidado con su aliento de vida y nadie será desleal a la esposa de su juventud. Nadie sea, desleal a la esposa de su juventud, dice Malaquía en el capítulo 2. La adopción también es una idea de Elohim y él la demuestra al adoptarnos a nosotros como hijos suyos. ¿Sí? Ustedes no recibieron un espíritu que los haga esclavos para estar otra vez bajo el temor, sino que ustedes recibieron un espíritu que los hace hijos, con el cual clamamos Abba, Padre, en Romanillín 8. En amor nos predestinó por medio de Yahshua el Mashiach para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, dice también en Efesín en el capítulo 1. Independientemente entonces de la forma por la cual entran a una familia, los hijos son un don de Yahweh y él se preocupa por la forma en que ellos son criados. Los hijos son la provisión de Yahweh, el fruto del vientre, su recompensa. Como flechas en la mano de un guerrero son los hijos nacidos en la juventud. Feliz el hombre que llena su aljaba de ellos, no serán avergonzados cuando contiendan con el enemigo en la puerta, dice el mismo 127. Y el 34, el Salmo 34 dice, vengan hijos, escúchenme, les enseñaré lo que es honrar a Yahweh. Cuando Elohim nos da dones, él también da instrucciones claras sobre cómo usarlos. Cuando Yahweh sacó a los israelitas de la servidumbre, él les ordenó que enseñaran a sus hijos todo lo que él había hecho por ellos, ¿no es cierto? Está en Devarim 6. Él deseó que las generaciones futuras, siguieran cumpliendo todos sus mandatos. Cuando una generación no logra inculcar las leyes de Elohim en la siguiente generación, o sea, la de los hijos, la sociedad declina rápidamente. Los padres no solo tenemos una responsabilidad para con nuestros hijos, ¿sí? Sino que además tenemos una tarea de parte de Elohim de difundir sus valores y verdad en la vida de todos ellos, que esto se refleje en el cuerpo y en el mundo, porque a través de nuestros hijos alcanzaremos también a nuestros nietos, bisnietos y así sucesivamente, ¿no es cierto? Esa es nuestra tarea dentro de la del engranaje, ¿no es cierto? En varias partes de las escrituras se dan instrucciones concretas a los padres acerca de cómo criar a los hijos, ¿no es cierto? En Efesín 6, por ejemplo, dice que no provoquemos a ira a nuestros hijos. Hay varias maneras en que los padres pueden provocar a sus hijos a ira, ¿no es cierto? Como vimos ya un poco en la charla anterior. Algunos padres fijan normas que son imposibles, algo imposible de alcanzar para un niño, a fin de que el niño se desespere y nunca llegue a alcanzarlas, y eso los deprime, ¿no es cierto? Evidentemente, algunos padres se burlan, ridicularizan o humillan a sus hijos como una forma de castigo, ¿no es cierto? Tratando de menospreciarlos, y lo único que eso hace es provocarlos a ira y hacerlos sentirse no amados. Los hijos concluyen que sus padres no los aman o que solamente los aman cuando están haciendo las cosas dentro de la medida que los padres quieren. Los niños no son tontos, empiezan a aprender a alcanzar esa medida de deseo que tienen los padres, ¿no es cierto? Y luchan para conseguir eso, no están luchando para conseguir aprender algo en la escuela, no, es para conseguir una nota, una posición, una cosa que los coloque dentro de la aprobación de los padres. La incoherencia también puede provocar a ira, ya que un niño si los padres actúan de forma incoherente, nunca está seguro de las consecuencias de sus acciones. Si un día el castigo es una cosa, otro día el castigo es otra cosa, o un día lo que él comete es pasado por alto y otro día no, el niño no sabe qué hacer.
¿no es cierto? Y desespera porque realmente no sabe cómo debe conducirse. La hipocresía también provoca la ira en los niños cuando los padres exigen un comportamiento de ellos que ni siquiera los padres mismos están teniendo. Criarlos en la disciplina y amonestación del Adón, entonces significa que los padres deben formar a sus hijos así como Elohim lo hace con nosotros, de la misma manera. Entonces, sacar todas esas cosas no pueden estar presentes. Como padre, él es tardo para la ira, ¿no es cierto? Como dicen en varios lugares, es paciente, es perdonador. Su disciplina está diseñada para llevarnos al arrepentimiento. Su instrucción está en su palabra, dice Yahan en el capítulo 17, y él desea que los padres llenen sus casas con su verdad, ¿no es cierto? O sea, que enseñemos a nuestros descendientes. Él también disciplina a sus hijos, ¿sí? No rechaces la disciplina de Yahweh, hijo mío, no detestes su reprensión, dice Mishlei en el capítulo 3. Y Ivrín en el capítulo 12 dice, y se han olvidado ya la exhortación que les dije como hijos. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina de Yahweh, ni desmayes cuando él te reprenda. Que es una cita que está citando justamente a este Mishlei en el capítulo 3, y esto aparece en Ivrín. Y entonces él espera que sus padres, o sea, los padres terrenales, hagan exactamente lo mismo con sus niños. Hola, Ehad, ¿es Andrés? No sé si es Andrés. Hola, Magnolia, hola, Maribel. Creo que debe ser él. No le niegues disciplina a un niño. Si le pegas con una vara, no se va a morir. Pégale con una vara y lo salvarás del Sheol. Tampoco es para matarlo, aclaro, ¿no es cierto? Y vamos a hablar sobre eso. El mismo 94 dice, bienaventurado el hombre a quien tú, Adón, corriges y en tu ley lo instruyes. Está hablando de un hombre, no está hablando de un niño. O sea que la educación que él nos da a nosotros, ¿sí? Es la misma que nosotros debemos dar a nuestros hijos. La disciplina de Elohim está diseñada para conformarnos a la imagen de Mashiach, como dice en Romanillín, porque él los conoció de antemano y los predestinó ¿para qué? Para que reprodujeran la imagen de su hijo, de modo que él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Los padres pueden disciplinar a sus hijos al inculcarles los valores y las enseñanzas de la vida que han aprendido. En la medida que los padres practican una vida agradable a Elohim, toman decisiones controladas por el Ruach, ¿sí? Como dice, anden en el Ruach y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Esa es la cosa que deben hacer los padres. Y ahora que vivimos en el Ruach, andremos en el Ruach, dice, estos están en Galut y en el capítulo 5. De esa manera los padres pueden alentar a sus hijos a seguir su ejemplo. Esa es la forma más fácil, ¿no es cierto? Y esa es la forma en que Shaul pudo decir, sean imitadores míos, hagan lo que yo estoy haciendo, ¿no es cierto? Para que sepan cómo deben avanzar, porque pudo decir eso, porque él era un ejemplo coherente. Una disciplina adecuada y consistente produce un fruto de justicia, ¿no es cierto? Dice Ibrín 12. La falta de disciplina, por el contrario, resulta en deshonra, tanto para los padres como para los hijos. Se están arruinando las vidas de los hijos también. Mishlei 15 dice que quien ignora la disciplina menosprecia su alma. El Adón trajo juicio sobre Elí, el sacerdote, ¿no es cierto? Porque él permitió que sus hijos deshonraran a Yahweh y no los estorbó, como dice en Shemuel Alet, o sea, los dejó que hicieran lo que quisieran. Los hijos son una herencia del Adón, dice el mismo 127. Él los coloca en la familia, él es el que da a los hijos, ¿sí? Y da a los padres la orientación en la forma como deben ser educados. Está entonces en los padres el obedecer también y educar a sus hijos. El objetivo de ser buenos padres es producir hijos sabios que conozcan a su vez y honren a Elohim con su vida y puedan realizar exactamente lo mismo con sus hijos y así sucesivamente. Mishlei 23 muestra el resultado final de la crianza de los hijos de acuerdo con el plan de Elohim cuando dice, mucho se alegrará el padre del justo y el que engendra sabios se gozará con él. Comencemos entonces a aprender acerca de lo que se requiere de nosotros con respecto a nuestros hijos, ¿sí? Porque si no los criamos correctamente, ellos no nos honrarán en el futuro, como podemos ver que ya sucede mayormente en la actualidad, ¿no es cierto? Esto no es solo un problema personal, sino es un problema a nivel social. Lo que nosotros hacemos a nivel personal también repercute evidentemente en lo social, en lo nivel comunitario. Vamos a hablar de amonestación y disciplina. Si los padres creyentes deben entender
y aplicar la disciplina y amonestación del Adón, deben estudiar con detenimiento lo que la palabra Elohim tiene para decir en cuanto a la instrucción de los niños. La palabra amonestación, como está usada en las escrituras, significa instrucción y advertencia, ¿sí? Ellos sirven en lo que es figura y sombra del santuario celestial, porque cuando Moshe iba a construir el tabernáculo se le advirtió: mira, hazlo conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, ¿sí? Entonces, de esta manera lo que se toma es como modelo. Esa es la advertencia que se le advirtió. Haz las cosas de esta manera. Esa fue la advertencia que recibe, ¿no es cierto? Entonces, la amonestación es utilizada en muchos lugares en las escrituras y dice que trae ánimo. Por ejemplo, en Colasillín, sirve para hacer recordar, dice en Robanillín, para enseñar diligentemente, ¿no es cierto? O sea, es utilizada de diferentes formas, y la amonestación no es necesariamente estar retando a una persona, sino también implica una advertencia, como en este caso que se cita, ¿no es cierto? Míralo todo conforme al modelo. Todavía no había hecho nada, Moshe, no lo estaban retando ni nada, sino diciéndole: asegúrate de no salirte de la línea que viste acá, tenés que hacer todo como lo viste de esta manera, ¿no es cierto? A veces es muy fácil amonestar para algunos padres, para algunos maestros también, ¿no es cierto? Los que enseñan, predicadores, todo lo que les gusta dar pláticas, ¿no es cierto? A los niños, ¿sí? Algunos que les gusta darles muchos sermones a los niños, ¿no es cierto? Pero el peligro más grande consiste en dar amonestaciones sin su acompañante espiritual que aparece en las escrituras, que es la disciplina, justamente, ¿no es cierto? Que es la manera de criar, de educar, de alimentar al niño, ¿no es cierto? La amonestación debe ir junto con la disciplina y viceversa también, ¿no es cierto? Toda amonestación sin disciplina puede hacer que el niño se sienta dudoso, sin interés, y aún que termine siendo antagonista de la Besorá, porque toda amonestación que se da, si no se le aplican las consecuencias que son advertidas, ¿no es cierto?, que se asientan siempre, el niño va a terminar diciendo: bueno, no tiene mucha importancia, porque haga lo que haga, no pasa nada. Esa es el razonamiento infantil, y es bastante lógico. La madre que amonesta a su hija para que ame a todas las demás niñas, por ejemplo, pero que al mismo tiempo se muestra una actitud jactanciosa, superior o indiferente hacia otras personas, otras señoras de la comunidad, ¿no es cierto? O sea, haciendo el mismo nivel, habla tan fuerte con esa manera de actuar que su amonestación no será recibida por su hija. Su hija va a mirar así y va a decir: ¿por qué voy a hacer lo que vos no estás haciendo, ¿no es cierto? Es importante que los padres vivan todos los preceptos y proverbios que normalmente tan libremente se les dicen a los hijos lo que deben hacer, pero ellos mismos no lo practican en casa. Los niños no son tontos, repito, los niños ven esas cosas. Probablemente no digan nada por miedo a ser reprendidos, ¿no es cierto? Pero no quiere decir que no se estén dando cuenta de la realidad de las cosas. Viviendo lo que se dice no solo tiene más valor y aceptación por parte de los niños, sino que también es muy probable va a disminuir el número de amonestaciones, porque cuando los niños ven la coherencia de las cosas, además de razonar que es correcto lo que se está haciendo, comprenden y no necesitan tantas advertencias, tantas amonestaciones. La sabiduría adquirida por la experiencia puede ser pasada a otros por medio de la amonestación, pero puede convertirse en regaño cuando se repite constantemente la misma cosa sin un propósito determinado. Hay que saber aplicar también lo aprendido, ¿no es cierto? También el tono de voz debe ser tomado en cuenta. Cuando hacemos algunas prohibiciones a los niños, tenemos que decirles la razón o razones de las mismas, no es porque lo digo yo. No esperemos que el niño obedezca ciegamente solo porque los padres lo dicen, porque no son monitos ni son cosas de nuestras pertenencias. Sí, es cierto, hay una edad en la cual determinadas cosas no son comprensibles para los niños. Está bien, perfecto, en ese momento no les explicamos, pero cuando alcanzan la edad de entender, es hora de hacerlos participar, ¿sí? El niño tiene una mente y necesita razones
acerca de las cuales pensar, que pueda comprender, que le traigan convicción acerca de lo que está haciendo, que él empiece a comprender, porque algún día él va a ser papá y va a tener que, o mamá, y va a tener que explicar exactamente lo mismo a sus hijos, de manera que si solamente les enseñamos a decir porque lo digo yo, es lo que van a repetir a sus niños, ¿no es cierto? Y no va a haber nunca un razonamiento atrás de cada regla acerca del por qué hacemos cada una de las cosas, y se van a transformar en tradiciones humanas y rituales sin sentido. ¿Por qué lo hacemos así? Porque siempre lo hemos hecho así. Más o menos, bueno, saquen sus relaciones. Es muy fácil decirle a un niño, no debes hacer esto, pero es difícil explicar el por qué. Realmente es más difícil, sobre todo porque necesitamos bajar ciertos conceptos a la comprensión dependiendo de la edad que tenga el niño, ¿no es cierto? Pero debemos esforzarnos hacia eso. Y solo nos damos cuenta de esto, ¿no es cierto? Cuando el niño nos pregunta ¿por qué no se debe hacer una determinada cosa? Y ahí nos paramos y entonces decimos, ¿cómo le explico? ¿No es cierto? Nunca demos razones como porque en nuestra congregación no creemos en eso o porque lo digo yo, ¿está? O sea, explicaciones sin explicación, explicaciones sin sentido. O es que eso es un porque sí, que no tiene mayor credibilidad y el niño va a quedar diciendo, ¿y por qué yo tendría que hacer algo? Porque sí. Porque eso es bastante lógico. Estas razones no van a convencer al niño. Tal vez obedezca porque, como ya lo he dicho antes, tiene miedo a las represalias, ¿no es cierto? Que puede llegar a recibir si insiste, ¿no es cierto? Pero no lo hemos convencido y no hemos generado dentro del niño el deseo, por empezar, de hacer las cosas de esa manera y cuando llegue a la edad de ser padre no va a saber cómo transmitir tampoco. En cualquier forma que se le dé la amonestación al niño, ya sea por medio de una plática, sentarse a hablar, un mensaje, una enseñanza, o por medio de consejos, de paralelismos, de metáforas, no sé, no interesa qué medio usemos, la misma debe ser dada de forma tal que el niño pueda aceptarla y sacar provecho de ella. Tiene que entenderla y tiene que poder sacar un provecho, ¿no es cierto? Obtener un entendimiento. Tenemos que entender que el niño no es un adulto pequeño. Él no está en vía de preparación para vivir una vida espiritual en el futuro cuando ya sea grande. Él es una persona que está viviendo ahora mismo y necesita ser enseñado hoy mismo, para que llegue a conocer y amar a la doña Yeshua en una forma personal. Si nosotros le presentamos si hacemos una representación de autoridad incoherente, tiránica, porque lo digo yo, y cosas así nada más, él no va a tener una buena idea de lo que es Yeshua, porque automáticamente va a relacionar. Mis padres creen en Yeshua, mis padres se comportan de una manera que no es muy coherente, Yeshua no es coherente. O sea, el razonamiento, por más que sea erróneo, obviamente, el razonamiento es siempre lineal y siempre del mismo sentido, lamentablemente, ¿sí? Entonces, todas las influencias espirituales que reciba antes de su conversión del niño, ¿no es cierto?, son muy importantes. Somos nosotros los que lo estamos guiando a aceptar o no, ojo. Y su relación con Mashiach en el futuro va a depender en gran parte de la actitud que él tome ahora. Muchos padres son tan rígidos, han sido tan rígidos, ¿no es cierto?, a lo largo de la historia ha sido una convención, ¿no es cierto?, que han apartado generalmente a sus hijos del camino de Yeshua. No les han permitido, porque hay muchos casos, ¿no es cierto?, en que decimos, bueno, mira, el padre o la madre, o él es predicador, o lo que sea, los dos son sumamente devotos y el hijo le sale para cualquier lado. ¿De quién será la culpa? ¿Del pobre chico o de los padres que no supieron hacer todo su trabajo completo? Lo más probable es que hayan fallado en muchos aspectos, en varios aspectos. No vamos a poner toda la culpa de eso en los padres, porque parte de la culpa siempre está también en el joven, ¿no es cierto? Porque normalmente cuando ya se rebelan ya no son más niños, pero de alguna forma fue conducido a ese punto. Y eso debemos prestar mucha atención. La amonestación debe centralizarse en la persona de Mashiach. Siempre el niño jamás se humillará y adorará a quien él no ha conocido nunca como siendo alguien digno de confianza y de amor.
Y eso, como lo vemos, la representación de los padres. Muchos creyentes jamás han conocido la realidad de tener un Adón, y por no tener una experiencia más profunda, más íntima con él, entonces regresan a la vida antigua o viven una vida creyente raquítica, ¿no es cierto? Y medio ahí tan valiente, y los hijos van detrás y no saben muy bien para qué lado tienen que patear, porque bueno, está todo mezclado y simple y sencillamente ven confusión. Solo los padres que están dispuestos a ser amonestados por el Adón, ellos mismos, están en condiciones de amonestar en el Adón. Si no permitimos nosotros ser amonestados por él, entonces ciertamente no podemos decirle ni pío a nadie, no solo a nuestros hijos, a nadie. Entonces, estamos todos aceptando las amonestaciones de Elohim, están sus vidas en condiciones de amonestar en el Adón, porque están en el Adón, en las situaciones en las que pueden llegar a hacerlo. Están las relaciones de los esposos y esposas creando un ambiente propio para la amonestación espiritual de los hijos, en Mashiach, en amor. Elohim quiere ayudar a los padres creyentes en sus relaciones mutuas, ¿sí? Que son la base sobre la cual serán edificados los hijos, ¿no es cierto? Serán criados ellos con sus hijos, en el hogar, ¿sí? En el trabajo, para que vivan de acuerdo a las amonestaciones de Yahweh. La disciplina indirecta. ¿Qué es importante? ¿Lo que se les dice a los hijos o lo que en realidad son los padres? El ejemplo de los padres, lo que los hijos ven en ellos diariamente, es lo que vale más que las palabras. Sobre todo, piénsenlo en los términos de los niños más pequeñitos, ¿no es cierto? Ellos no tienen un gran vocabulario, no entienden grandes conceptos ni nada, pero ven, y no son tontos. A pesar de que tengan un nivel de razonamiento mucho más simple, por así decir, entienden y razonan de cualquier manera, a su nivel, pero lo hacen, ¿sí? La disciplina necesita ser demostrada con los hechos, porque no solo consiste en repetir proverbios, ¿sí? Y nada más repetirle las frases hechas y que al niño le entran por acá, le salen por acá, pues dice, ¿qué tiene que ver eso? No lo están relacionando muchas veces, no consiguen relacionarlo, ¿no es cierto? Dar instrucciones puede ocupar solo unos minutos al día, pero disciplinar por medio del ejemplo es un proceso continuo, ¿sí? Cuando el niño ve a los padres haciendo lo que él mismo debe repetir, entonces antes o después, ¿no es cierto?, se da cuenta de cuál es exactamente lo que se está pidiendo de él. Es muy importante enseñar la palabra de Elohim a nuestros hijos, pero es más importante aún demostrar la palabra de Elohim en nuestra vida diaria, vivirla delante de ellos, representarla. La disciplina indirecta enfatiza esta influencia silenciosa del ejemplo de los padres en la vida de los hijos. No necesitamos por qué estar dándoles advertencias constantemente, por qué estar reprendiendo constantemente si nosotros mismos somos el ejemplo de lo que ellos deben imitar. Un modelo bíblico de la influencia positiva por medio del ejemplo lo encontramos en Ana y su hijo Shemuel, ¿no es cierto? Ana era una mujer de oración, como aparece en las escrituras, tenía una gran fe en Elohim, pidió por su hijo, ¿sí? Era una mujer de gran dedicación, era honesta, todas esas características aparecen en las escrituras, ¿no es cierto? Estas cualidades en el carácter de Ana, fe, oración, amor, dedicación, honestidad, fueron la influencia silenciosa que ella ejercía sobre la vida de su hijo. Su ejemplo jugó un papel muy importante en el desarrollo del carácter espiritual de Shemuel, ciertamente. Si estudiamos detenidamente la vida de él, del profeta, vamos a descubrir las mismas cualidades que observamos en Ana. Fueron inculcadas y esas cosas realmente los niños las absorben. Los niños son lo que son sus padres. Y esa es la realidad. De ellos aprenden por medio de su vida religiosa, espiritual, ¿no es cierto?, durante las 24 horas del día y los 7 días de la semana. A menos que nos lo saquemos de encima o permitamos que nos lo secuestre un supuesto sistema educacional del Estado. Es cierto que muchos niños de hogares inconversos, ¿sí?, que se convierten, incluso hay hijos que se vuelven más fuertes espiritualmente que sus padres, pero lo corriente, lo normal, vamos a decir así, lo lineal, es que los niños de hogares creyentes aprenden todas las doctrinas fundamentales de la palabra Elohim por medio de la vida y el ejemplo de los padres. No es solamente estar hablándoles constantemente, muchas veces estar hablando y haciendo otra cosa, porque las incoherencias son una cosa que
promueve la rebeldía automáticamente, porque la incoherencia lleva a la incredulidad inmediatamente. La fe, por el contrario, que descansa en Mashiach, en vez de apoyarse en buenas obras, no puede pasar inadvertida por los hijos. Ciertamente, esa cosa los niños lo perciben. Las palabras de gratitud, de alabanza al Adón, las veces que se piden perdón, son escuchadas por los niños. Esos ejemplos calan hondo dentro de la persona. El ejemplo del padre y la madre, dependiendo de los genes, demostrado por medio de la oración, no sé, la oración familiar y el estudio de las escrituras, los himnos que se cantan en casa, los pasuquín que se escuchan de los labios de los padres, todo lo que escuchan y ven los niños, ¿no es cierto? Y que ven que existe una coherencia en todo eso, enseña mucho en forma silenciosa, se aprende no solo la parte del contenido, de las palabras, de todo lo que sigue, sino mucho más todo lo que envuelve, ¿no es cierto? En cuanto a la salvación por medio de la fe en Mashiach. Los niños saben que el Ruach HaKodesh mora en el corazón porque ven el fruto del amor, del gozo, la paz, la tolerancia, la benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza que son mencionados en las Escrituras. Generalmente tenemos el testimonio de los niños que han sido criados realmente en la forma en que Yahweh pide que criemos a nuestros hijos. Los niños de grandes reconocen que sí, su hogar no ha sido la perfección y sin embargo resaltan la fe que vieron en sus padres, la comprensión, la forma de avanzar, ¿no es cierto?, la tolerancia, la paz, el gozo, todas esas cosas las vivieron desde niños. Al preguntarle una vez a un joven qué traducción de las escrituras prefería, él contestó: yo prefiero la de mi madre. Ella ha traducido las escrituras al lenguaje de la vida diaria, nunca he encontrado porciones oscuras en su versión. Cuando leo otras versiones, es la de mi madre la que siempre esclarece mi problema. O sea, no es que tuviera una traducción la madre especial, pero sí una forma en la cual ella transmitió las escrituras a su hijo. Y su hijo siempre terminó recurriendo a esa forma en que su madre le había enseñado, porque realmente era eficaz. Ahí está la cuestión, ¿no es cierto? No solo en las palabras, en la forma en que decimos todas las cosas, sino en lo que se vive. ¿Eso es verdadero? Sí, es verdadero. Entonces eso trae paz y trae fruto. Los padres entonces deben demostrar a sus hijos que los aman, y es bueno que no solo lo demuestren con hechos, sino que de vez en cuando se los digan con palabras, se los digan directamente, de forma muy explícita. Y no solamente lo hagan con los hijos, pueden hacerlo con el resto de las personas en el mundo también. Sí, porque todo el mundo acepta una palabra grata, una palabra agradable, ¿no es cierto?, en determinados momentos. Los niños tienen que recibir este tipo de premios. Este tipo de premios es mucho más valioso que cualquier otro regalo que le podamos hacer, ¿no es cierto?, acerca de cosas. Las cosas, desaparecen. Nosotros le compramos juguetes a los niños, a los 2 días no les prestan más atención, no tienen tanta importancia como un buen elogio, un buen abrazo, un buen lo que sea, ¿no es cierto? En ese sentido es mucho más importante. Muchos niños lamentablemente se dan cuenta que se suplen, sí, sus necesidades físicas y materiales, pero no se hace con amor. El amor es mucho más importante que cualquier otro premio. El lugar entonces tiene que ser un lugar de gozo, evidentemente, donde siempre reine la alegría en el ambiente, la alegría en el sentido de que haya paz y gozo. Tiene que ser un lugar donde no existe el aburrimiento, ni el desorden, ni la confusión, ni todas esas cosas, donde cada uno de los niños esté feliz haciendo sus ocupaciones, ocupándose de la partecita dentro de la casa, de la familia, como un todo, que le corresponde a cada uno. Y cada uno hace su pedacito, su partecita, y se siente feliz porque se siente colaborando con el todo de la familia. Es necesario darles mucho apoyo y mucho respaldo en las pequeñas cosas que pueden hacer, y no utilizarlos como esclavos también. No se trata de eso, sino de que ellos entiendan lo que es la cooperación y participación. Los niños deben estar felices por ser buenos, por sentirse bien en lo que están haciendo, ¿sí? Y de esa manera el hogar se convierte en el lugar más feliz del mundo, evidentemente, un lugar en el cual los niños desean estar.
No, no es que deseen escapar como en tantos hogares, lamentablemente, que los niños lo único que están pensando es en alcanzar los 18 para poder irse de la casa. Eso es muy triste, ¿no es cierto? Si en el hogar los padres juegan con sus hijos y toman en cuenta sus deseos e intereses, si hacen planes juntos, si van a la congregación como una familia, participan, tienen un tiempo devocional junto con los niños y de adoración en el cual ellos pueden tomar una parte activa de acuerdo a sus edades, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener bendición y felicidad, evidentemente. Ahí los niños van a aprender a orar, a leer la palabra de Elohim, a desear estar en su presencia, cosa que van a llevar adelante por el resto de su vida, y van a aprender también a transmitirlo a sus hijos. Si padres e hijos trabajan juntos en el hogar, ¿no es cierto? Si no muestran preferencia por un hijo por encima de otro y todas esas cosas que pueden llegar a traer competición, ¿no es cierto? En ese lugar los niños van a estar aprendiendo muchos hábitos buenos y el ambiente será de shalom y felicidad. Así que recuerden que la paciencia, la bondad, la mansedumbre, la templanza, la fe, todos estos frutos serán igualmente aprendidos, serán igualmente observados y deseados, ¿no es cierto? Como un fruto que uno mismo quiere dar. Cuando estos niños se casen, si han tenido un hogar feliz, cuando se casen, quieran tener su hogar, lo que van a desear es reproducir aquello en lo cual ellos fueron tan felices en su infancia. Las influencias silenciosas que nutren y desarrollan el carácter del niño en el Adón son el fruto final del Ruach HaKodesh en la vida diaria de los padres creyentes, y ese fruto se transmite a sus hijos. La semilla de ese fruto cae dentro de sus hijos, ¿sí? Entonces, cuán atractivo será Mashiach para esos hijos, ¿no es cierto? Cómo se acercará a él, cómo lo buscarán, ciertamente, porque es él quien ha dado ese ruaj de amor, de gozo y de paz en su hogar. El fruto de una buena disciplina. En Mishlei 29 nos dice: la vara y la corrección dan sabiduría, pero el muchacho consentido avergonzará a su madre. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Para muchos padres, disciplinar a sus hijos significa, según ellos, forzar arbitrariamente, ¿no es cierto?, la autoridad paternal, o sea, forzarla para imponerla. Creen que el hijo disciplinado es aquel que salta cuando oye el ruido del látigo, más o menos, ¿no es cierto?, como un bicho domesticado, ¿no? Y que no debe bajo ninguna circunstancia expresar una opinión o tomar una decisión personal sin consultarlo antes, y el que obedece sin hacer preguntas, aún en las órdenes más ridículas que les pueden presentar. Pero esta no es una forma de criar a los hijos en la disciplina del Adón, y esto no es tampoco disciplina, esto es domesticar como un animalito, ¿sí? No podemos bajo ningún concepto llamarlo disciplina creyente, ¿no es cierto? Esto sería criar a los hijos en un ambiente de violencia, y en muchos casos esto que se aplica también ni siquiera tiene el propósito de criarlos bajo un tipo de concepto educativo, ¿no es cierto? Simple y sencillamente sirve para que muchos padres descarguen su violencia en los hijos. El extremo opuesto es el de criar a los hijos sin ningún control paterno, ¿no es cierto? Nos vamos al otro extremo y por lo mismo, entonces, sin ningún tipo de disciplina. Los dos extremos son pésimos. El niño hace lo que se le antoja, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, y después termina dominando la vida de los adultos que lo rodean. Él es el que manda y el resto está subordinado a una criatura que no tiene realmente nivel mental para hacer las cosas. Así que entre estos dos extremos está el camino que debemos seguir, evidentemente. Muchos problemas de disciplina surgen por causa de la ignorancia, es decir, se desconoce el verdadero propósito de la disciplina. ¿Para qué le están? No, y termina siendo un castigo, normalmente, y nada más. No, pero no, la disciplina sí tiene una finalidad. La disciplina que se practica con sabiduría va a utilizar la voluntad del niño, ¿sí? Enseñándole a él a obedecer porque desea hacerlo. Finalmente, necesita el niño llegar a la comprensión del bien de obedecer, de seguir esa regla, porque la regla es buena, ¿no es cierto? Y además porque la obediencia también lo es. O sea, que el niño necesita llegar a obedecer por su propia voluntad.
realmente porque está comprendiendo, ¿no es cierto? La verdadera obediencia proviene del interior. Las madres y los padres que han renunciado a su deber de disciplinar a sus hijos también han perdido privilegios y alegrías, lamentablemente. La disciplina tiene dos funciones principales. La de formar hábitos en el niño que le van a ser útiles, evidentemente, y la de modificar o cambiar todos aquellos que nos sirven. O sea, ponemos los nuevos, desarrollamos los buenos, ¿no es cierto? Pero eliminamos los malos también al mismo tiempo. Si un niño posee un mal hábito, tenemos que entender que ese mal hábito no nació con el niño. Los hábitos no nacen con nosotros. Los hábitos son costumbres que adquirimos. Y las ha adquirido por medio de la imitación o el aprendizaje, dependiendo de qué fuente, ¿no es cierto? Pero todo mal hábito tiene que ser corregido. Es más fácil e importante prevenir, evidentemente, que corregir malos hábitos ya adquiridos. Es por eso que todo padre verdaderamente creyente se va a ocupar para que el niño desde su temprana edad adquiera hábitos creyentes, ¿no es cierto? Porque después imponer las cosas más adelante es siempre más duro, como querer empezar a hacer gimnasia a edades avanzadas. Un niño es flexible, ¿no es cierto?, en su musculatura, en su parte física, ¿no es cierto?, y no le cuesta tanto empezar a hacer gimnasia disciplinada como una persona de 20 años para arriba que nunca antes ha practicado nada. Cuanto más envejecemos, más duro nos ponemos, ¿no es cierto? Entonces es lo mismo también en esta cosa de los hábitos. Cuanto antes se toma el control sobre la cosa, mucho más fácil es eliminarlos, evidentemente, o directamente evitar que se formen. Entonces, si todos los malos hábitos tienen que ser corregidos desde el momento en que se los ve aparecer, sobre todo en nuestras circunstancias, de nuestra sociedad, en la cual nuestros hijos no son arrebatados día tras día, ¿no es cierto?, y llevados a un lugar donde pueden aprender cosas de los amiguitos, ¿no es cierto? E inclusive cosas que se enseñan en la escuela. Tenemos que empezar a discutir acerca de teorías fantásticas como la de la evolución y otras, ¿no es cierto?, en casa. Y bueno, todo eso requiere... si lo hemos dejado librado a la nada, vamos a tener dificultades enormes para convencer al niño de lo que la escuela está diciendo está mal y lo que los padres estamos diciendo está bien. ¿Por qué? Porque los niños han terminado depositando su confianza en la escuela y no en los padres. Hemos permitido hacer eso. Es mucho más fácil revertir una situación como esa que, habiendo comenzado desde el principio, prepararlos para lo que van a llegar a sufrir en confronto con la escuela, ¿sí? Entonces, lo primero que necesitamos hacer con nuestros hijos justamente es preocuparnos por darles, ¿no es cierto?, desde la más temprana edad, hábitos creyentes, o sea, que adquiera esos hábitos que deseamos tener en ellos. Todo lo que se hace repentinamente repetidamente, no repentinamente, repetidamente es lo que se va a transformar en un hábito. La repetición constante de una cosa es lo que termina convirtiéndose en un hábito. Por eso tiene que estar constantemente apoyado por el ejemplo de los padres. Si los padres todos los días se levantan a orar temprano, ¿no es cierto?, el niño va a adquirir ese hábito a la larga y lo va a continuar practicando en su vida, aunque los padres no estén ahí para acompañarlo, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de cosas son justamente todo lo que requiere la repetición, pero también al mismo tiempo el ejemplo y la compañía de los padres para hacer muchas de esas cosas se van a transformar en hábitos, y al mismo tiempo el corte para erradicar los malos hábitos. Si deseamos que nuestro hijo se comporte debidamente en la casa de Elohim, ¿sí?, nosotros no podemos permitirle ciertas libertades. Necesitamos darle justamente esa contención necesaria para que sepa comportarse delante del trono en todas partes. Cuando los padres imponen una disciplina en base al temor, los hijos obedecen porque es su deber, pero no lo hacen porque lo desean o quieren agradar a sus padres. Simple y sencillamente hacen una ecuación. Si hago lo que quiero, me van a retar. Entonces hago lo que ellos me dicen para que no me reten. Lo único que determina el comportamiento del niño es el premio o castigo
que él decide aceptar o no. No porque haya decidido que lo que debe hacer es correcto, ni tampoco porque realmente ama a sus padres. Entonces, veamos cuáles son las motivaciones que damos a nuestros hijos. Muchos niños tienen miedo de quebrantar la autoridad paterna, simplemente porque las represalias que esperan les parecen dolorosas, ¿sí? ¿Sería esta la disciplina del Adón? Como creyentes, ¿estamos obedeciéndoles por temor a Él? ¿Sí? O porque queremos agradarle y deseamos honrarle. Es muy diferente una cosa de la otra. La mayoría de las personas que dicen ser creyentes simplemente tratan de agradarle, por eso están constantemente preguntando: ¿qué hago ahora? ¿Dónde me pongo? ¿Cómo me pongo? ¿Cómo me muevo? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿No es cierto? Porque están temerosas de las represalias. No tanto como buscando agradarle, porque no lo hacen en un espíritu de libertad y deseo de agradarle porque lo aman. Entonces, la mayoría de las personas necesitamos mucho crecer también. Cuando los padres imponen una disciplina a base del temor, entonces los hijos obedecen porque es su deber, ¿sí? No porque lo deseen. Entonces, esta parte es muy importante que nosotros aprendamos que la disciplina por miedo puede ser más inmediata, puede tener una respuesta más inmediata, pero la respuesta que trae es horrorosa. ¿Sí? Es horrorosa porque lo que estamos sembrando es justamente lo contrario de lo que queremos sembrar. Cuando los padres hacen que sus hijos les obedezcan ciegamente por temor, va a llegar un día cuando su hijo o su hija se revele. Se va a revelar y va a decir chau. La expresión hazlo porque yo te lo ordeno, o sea, porque lo digo yo, no es una razón válida para que nadie obedezca, no solo el niño, pero para que nadie obedezca. Con frecuencia los padres deben analizar lo que han dicho con honestidad, realmente, las cosas que dicen, cómo se mueven, cómo se plantean, ¿no es cierto? Tratar de revertir también su forma de dar disciplina. ¿Les gustaría que alguien a quien ustedes necesitan obedecer tomara la misma actitud que están tomando? La mayoría de las veces somos bastante más desagradables, ¿no es cierto? Lo que sería el amar al prójimo como a nosotros mismos. El problema de disciplina abarca no solo a los hijos, sino también a los padres. Deben estar seguros de que están demandando obediencia no solo por su propio beneficio, porque quieren tener paz, porque quieren tener silencio, lo que sea, ¿no es cierto? Sino por el bien de sus hijos también. Existen dos partes, ¿sí? en esa que están envueltas. El padre que no practica la disciplina en su propia vida no va a poder imponerla a sus hijos, evidentemente. Si el padre y la madre ganan el respeto y el amor de ellos van a obedecerles con alegría, van a terminar obedeciendo. Todo padre que es firme en sus decisiones y cumple lo que promete va a ganar el respeto y la admiración de sus hijos. El mejor método de disciplinar es el de crear condiciones que evitarán que las faltas se cometan, evidentemente, ¿no es cierto? Vale la pena y da mayores dividendos hacer que la obediencia sea algo que traiga gozo y satisfacción, ¿sí? A todos los miembros del hogar, a todas las partes, que todas las partes se sientan mejor cuando están funcionando correctamente. Si los padres están siempre haciendo una lista de prohibiciones y están constantemente diciendo no hagas esto, no hagas lo otro, van a impresionar al niño, ciertamente, y él procurará probar nuevamente, insistir a ver hasta cuándo los límites le pueden llegar a ir, ¿sí? Pero es mucho mejor buscar el lado positivo que la corrección, ¿no es cierto? Otra cosa que es importante que los padres sepan es que el juego es algo muy real. Es muy importante en la vida de los niños. El niño lo considera tan serio como el trabajo puede llegar a ser para un adulto. Tiene la misma importancia que la escuela para un niño de edad media, por así decir, ¿sí? O la universidad para uno más avanzado, el trabajo para el papá y así sucesivamente. Muchas veces la desobediencia del niño es provocada porque el padre o la madre, ¿no es cierto?, no importa, interrumpen su juego de una manera sorpresiva y demandan obediencia inmediata, con lo cual están diciendo lo que estás haciendo no tiene la menor importancia, no es importante, no es relevante, todo lo que vos haces son pavadas, ¿sí? El niño necesita tiempo para hacer los arreglos necesarios en su juego, que es su trabajo, antes de obedecer. Por ejemplo,
no decirle, vamos a comer ahora, larga todo, sino avisarle unos minutos antes para que se prepare. Si lo hacemos con los adultos, le decimos al padre, mira que en 15 minutos cenamos, para que se prepare, ¿no es cierto? Y deje de mirar lo que sea en la televisión o lo que fuere, ¿no es cierto? Sea la situación que fuere, ¿por qué no lo hacemos con los niños? Es mucho más fácil decirle a la nena, vamos a cenar ahora, así que pone a las muñecas a dormir, que sacarle todo y llevarla a la mesa, ¿no es cierto?, a los golpes. Obviamente la situación es mucho más respetuosa, inclusive de las prioridades que los niños tienen y que para nosotros sí, lógicamente no son importantes, pero para ellos lo son. Necesitamos aprender también a respetar a nuestros hijos, ¿sí? Entonces les damos un tiempo para que ellos puedan adaptarse también a guardar las cosas que necesiten y llegar a obedecer lo que sea. Puse el ejemplo de ir a comer, pero puede ser cualquier otra cosa, ¿no es cierto? El castigo puede usarse con niños de cualquier edad, pero si el padre o el maestro usan el castigo para cualquier falta y constantemente, su método de disciplina no sirve para nada. No producirá absolutamente nada. Recuerden sí que con su ejemplo, siendo firmes en sus decisiones y cumpliendo lo que prometen, se van a ganar la admiración, realmente el respeto y el amor de sus hijos. Fuera de ese tipo de comportamiento, no pueden pedir a nadie que les devuelva lo que ustedes mismos nos dan. Es simple. Si es importante para ti, es importante para mí. Ese es el principio que necesitamos aplicar y es la forma en que puede ser definido en cierta medida el amor aplicado. Si es importante para ti, entonces debe ser importante para mí también, ¿sí? Por eso, si es importante para ti, te estoy amando como yo me amo a mí mismo, ¿no es cierto? Eso es importante para mí también. Entonces tenemos que enseñar esto a nuestros hijos y a aplicarlo, no solo nosotros con ellos, sino de esa forma ellos van a poder aplicarlo con sus hermanos, ¿sí? Porque las palabras no son suficientes. Por ejemplo, en primer lugar necesitamos prestar atención a nuestros hijos. Tenemos que siempre hacernos tiempos para ellos, siempre escucharlos, no menospreciarlos en sus tiempos, porque es cierto que sus preocupaciones son inferiores a las nuestras, pero no lo son para ellos. Ahí está la cosa. Para él sus problemas con sus amiguitos, con sus juguetes, son tan reales e importantes como nuestros problemas del trabajo, nuestras deudas, otras cosas que podamos tener, ¿no es cierto? Si porque hemos tenido un día malo apartamos al niño, inclusive aunque no sea de mala manera, le transmitimos la idea de que él no es importante para nosotros. Y ellos son la centralidad, porque los niños son la alegría de la casa, realmente el don que Yahweh trae y para bendecir a la casa, ¿sí? Entonces, vamos a estar sentando bases para crear un joven y un adulto inseguro de sí mismo. Al final de cuentas, más preocupado en buscar que le presten atención, ya que en casa no me la prestan, van a terminar buscándola afuera, ¿sí? En convertirse en lo que Yahweh desea que sea realmente. ¿Por qué no van a considerar que los padres sean una cosa importante para ser imitada? No va a poder jamás tener una buena relación con su Padre Celestial mientras tenga un Padre terrenal que no representa todo, aún con nuestras limitaciones humanas, ¿no es cierto? Pero todo lo que nuestro Padre realmente es alguien confiable, alguien amoroso y siempre dispuesto a escuchar. De esta manera, el niño va a crecer tratando de agradar de miles de formas a sus padres para recibir atención de calidad. Va a estar mendigando, ¿no es cierto? Y puede que inclusive en un momento desista y se torne rebelde, después que no se quejen, ¿no es cierto? Un comportamiento rebelde de un niño generalmente esconde un mal comportamiento de los padres. Y ese es un problema que normalmente corre por ese lado, ¿sí? Aun cuando, como en este caso, no estemos hablando de abuso físico ni verbal, no estamos hablando de eso, estamos hablando simple y sencillamente de falta de atención. Basta no prestar la debida atención a sus cosas en el nivel en que son importantes para ellos, y no menospreciarlas y decir qué pavada o qué tontería, lo que me estás diciendo no es importante, estoy cansado, no tengo ganas, lo que fuere, ¿sí? Y no darle la importancia que ellos tienen para
generar la duda acerca de su propio valor. El niño va a determinar, bueno, entonces él que sabe más que yo, ¿no es cierto? Que porque papá sabe más, dice que yo no soy importante, yo no soy importante. Eso estamos asentando en sus cabezas. No les arruinemos la vida, ¿sí? No criemos hijos que no puedan mañana acercarse a su padre que está en los cielos porque no consiguen creer que él los ama tanto que va a escucharlos en todas las cosas, a pesar de lo que hayan hecho y a pesar de todo, ¿no es cierto? Inclusive los va a escuchar en las cosas más insignificantes. De esa manera ellos van a creer que todas sus cosas siempre son tan insignificantes que no les va a escuchar, no les van a prestar atención y ya desisten antes de acercarse. Esta es la base del amor sobre la cual toda relación humana, y no solo la de padres e hijos, ¿sí? Cualquiera puede estar acá incluida, ¿sí? Debe ser edificada. Si no colocamos el fundamento del amor del Padre, que es el amor ágape, el amor que trasciende todo, ¿sí? Y no el amor eros egoísta, ni siquiera el amor fileo, el fraternal, ¿no es cierto? Que dice hoy me toca a mí, mañana te toca a vos, no vamos a estar edificando sobre la roca. Si expresamos que aquello que es importante para nuestros hijos no es necesariamente importante para nosotros, podemos estar seguros de que va a llegar el día en el cual ellos nos van a terminar enviando un mensaje por el celular. Lo que es importante para ti, papá, mamá, no es importante para nosotros. Chau, me fui. No esperemos hasta que llegue ese día. Una vez que hemos construido la base de la disciplina, o sea, las reglas de la casa, ¿sí? Tenemos que conservarla y aplicarla sin excepciones. Pero siempre sobre la misma base del amor, obviamente. No necesitamos disfrutar, qué bueno, cometió la transgresión, ahora lo puedo castigar. No tenemos que disfrutar eso. No, al contrario, qué lamentable que haya transgredido, pero él tiene que aprender que lo que hizo está mal. Entonces vamos a aplicar el castigo que ya estuvo determinado, ¿no es cierto?, de antemano, como ya explicamos, y que él ya sabía lo que iba a suceder para lo que fuere. De esa manera se aplica sin rabia, sin golpes, sin gritos, sin nada. Debe estar aplicado como una consecuencia directa de su propia acción. Si nosotros metemos en el medio la rabia, el niño va a creer que el castigo es por él mismo, por su persona, y no por la acción que cometió. Estamos acostumbrados a confundir disciplina con castigo. Pero se trata de dos cosas muy diferentes en sí, o en realidad se tratan de dos cosas que han sido mal aplicadas, sobre todo el castigo ha sido muy mal aplicado. Mientras la disciplina tiene como objetivo la edificación, el castigo tiene más como objetivo, está más virado al tema de la destrucción de una cosa que debe ser destruida, ¿no es cierto? Por eso se aplica el castigo sobre, y debemos entenderlo bien, sobre la carne, ¿sí? Ahí es la cosa, no podemos matar a todo el niño, por así decir, porque solamente en lo que necesitamos cortar, lo que necesitamos castigar es ciertamente la carne, pero necesitamos edificar su ruaj. Entonces tenemos que hacer ese balance perfecto. A lo largo de la vida podemos encontrar cientos de ejemplos de las dos cosas. Por ejemplo, Sodoma y Gomorra recibieron un castigo, no fue una disciplina, ¿no es cierto? Entonces no podemos decir es malo o es bueno, no. Tiene que ser correctamente aplicado y en la medida necesaria para, justamente el castigo debe estar ahí para traer la disciplina. De la misma manera, entonces tenemos que comprender que nosotros como padres no tenemos el derecho de castigar a nuestros hijos, solo de disciplinarlos, ¿sí? Si en el medio usamos el castigo para educarlos, es para parte de la disciplina, no para castigarlos y nada más, bien, como mayormente se realiza, ¿no es cierto? Lo máximo que podemos hacer es disciplinarlos y nada más, porque siempre y hasta último momento vamos a buscar su edificación y no su destrucción. Muchos padres simple y sencillamente aplican el castigo porque están enojados en el momento, ¿no es cierto? O a veces algunos parece que vivieron enojados, ¿no es cierto? Y simplemente aplican el castigo y no les interesa lo más mínimo qué es lo que su hijo aprende, edifica del otro lado, ¿no es cierto? Entonces tenemos que prestar mucha atención a estas cosas. Existen varios puntos que tenemos que tener en cuenta a la hora de aplicar la disciplina, ¿sí? Muchas cosas que suceden que tienen que ser tenidas en cuenta y analizadas correctamente antes de aplicar la disciplina al niño. Factores que puedan haber aparecido, ¿no es cierto?, durante la circunstancia de lo que el niño haya hecho, que
todos tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, si el niño rompió un vidrio, ¿sí?, con la pelota, tenemos que saber primero bien todas las cosas, porque si el niño tiró la pelota para un lado, pero alguien que pasaba la tiró para el otro y terminó rompiendo, entonces la culpa del niño es indirecta, por así decir. Estoy dando ejemplos simple y sencillamente para que entendamos que necesitamos siempre analizar todas las circunstancias antes de ejercer un castigo. También tenemos que ver si el niño ya fue advertido, si ya fue advertido muchas veces y todas las cosas, y ejercer ese castigo, pero siempre tenemos que hacerlo sin rabia. Sí, sin rabia más que nada. En segundo lugar, tenemos que mantener la objetividad, comprendiendo que no castigamos entonces, sino disciplinamos a nuestros hijos. Jamás apliquemos el castigo en el momento de la rabia. Si nuestro hijo hizo algo que nos enoja, ordenémosle que se vaya a su cuarto, ¿sí?, como un confinamiento previo al juicio, por así decir. A veces que los niños nos sacan de quicio realmente, ¿sí? Dejemos el asunto para más tarde. Calmémonos, ¿sí? Inclusive hasta el día siguiente si es necesario. Muchas veces una noche de sueño deja todas las cosas mucho más calmas, ¿no es cierto? Después de que hayamos orado, de que hayamos dormido, descansado y reposado, ¿sí?, entonces podemos llegar a tener una comprensión mucho más limpia y delante de su presencia de lo que debemos hacer. Siempre tenemos que priorizar la educación de nuestros hijos por encima de nuestro propio beneficio. Si el niño rompió algo que era muy valioso para nosotros, el valor de la cosa que haya sido no superará jamás el valor de nuestro hijo. Sí, hay muchos padres que parecen valorar más cosas que nos sirven que sus propios hijos, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos aprender a dar el valor, lo más importante es el hijo, y al mismo tiempo la disciplina que debe ser aplicada para su beneficio, no porque, lo voy a castigar porque me rompió el jarrón. De esta manera el niño va a aprender razonando acerca del mal comportamiento, ¿sí?, de la negligencia, inclusive lo que sea, y no a través de el miedo a provocar ciertas reacciones. Con lo cual vamos a criar hijos que van a aprender a ser sutiles en su comportamiento, evitando ciertas cosas que saben que pueden provocar otras. Esa no es la forma de educar a nadie. ¿Es bueno que tenga miedo?, aseguran muchos padres. No, no lo es. El niño, nadie tiene que tener miedo, como ya hemos estado hablando. El miedo es lo que se opone al amor, y si Yahweh es amor, lo que se opone al amor, y el miedo es Hatzadam. ¿Sí? Entonces no es bueno que nuestros niños sean satanizados en ese sentido, ¿no es cierto? Nuestro Padre Celestial no quiere temor de miedo, sino temor de respeto. El temor sano, ¿no es cierto? No quiero ofender a mi padre porque ¿por qué lo ofendería? ¿No es cierto? Porque tengo respeto por él. Esa es la cuestión. No porque le tengo miedo, pero lo ofendería si pudiera. Eso no es amor, ¿no es cierto? Entonces, no quiere que nos portemos bien por miedo a las represalias, sino por amor a él y a su ley. Esto requiere una dosis saludable de objetividad emocional. Nuestros hijos, ¿sí?, los propios y los adoptados por igual, que ya lo hemos visto, no hace excepción, no son nuestros. No son nuestros. Son un depósito de confianza hecho por Elohim, que nos los ha dado. Criarlos y educarlos apropiadamente es la manera de mostrarle a Yahweh que fueron puestos en buenas manos. Eso también va a pesar en nuestra balanza. Cuando el niño se comporta mal es porque tiene un problema de disciplina y nosotros estamos allí para ayudarlo, ¿sí? Dada la situación actual, probablemente tengamos que detenernos a analizar ¿cómo querríamos que nos hubieran tratado a la edad de nuestro hijo si hubiéramos cometido la misma transgresión? ¿Sí? Pero agregando, obviamente, la necesidad que el niño debe ser disciplinado para que pueda aprender justicia, ¿no es cierto? O sea, utilizar nuestro cerebro de adulto y no solamente los deseos infantiles. Si vemos su problema como un problema de nosotros, en el sentido de que algo no está funcionando como debería, no he sido un buen padre, ¿no es cierto? O no he sido lo suficientemente firme en lo que sea, entonces veremos todos objetivamente con miedo y confusión, y perdemos la habilidad de ayudar a nuestro hijo. No podemos estar buscando siempre culpas en todas partes, porque nos han enseñado normalmente que alguien tiene que ser el culpable, alguien o algo, ¿no es cierto? No es así. Si no hemos hecho bien una cosa,
modifiquemos para hacerla mejor en la siguiente, ¿no es cierto? Porque tampoco traigamos condena sobre condena, ¿no es cierto? En tercer lugar, seamos específicos. Cuando guiemos a nuestro hijo, tenemos que ser claros. Muchos padres no lo son en lo más mínimo. Decirle a un niño, por ejemplo, un ejemplo simple que vamos a dar para que nos demos cuenta de lo que es, de la importancia de ser específico. Cruza la calle con cuidado, ¿sí? No es suficiente. Para cierta edad no lo es, porque con cuidado puede ser interpretado de muchas maneras, ¿no es cierto? Tenemos que ser específicos, sobre todo con los más chicos. Cuanto más chicos, más específicos. Tenés que mirar a los dos lados y si ves que no viene ningún coche, entonces ahí podés cruzar la calle, ¿no es cierto? Bueno, generalmente es una buena idea hacer repetir a nuestro hijo lo que hemos dicho para asegurarnos que él no ha entendido una cosa exagerada, ¿no es cierto? Mi hermanito, por ejemplo, una vez asustó a mi mamá que lo mandó a hacer una cosa que tenía que hacer para cruzar la calle, ¿no es cierto? Y no volvía, mi mamá se preocupó y cuando llegó allá, él todavía no había cruzado la calle porque siempre veía autos. Entonces hay que explicar esas cosas a los niños para que los niños no lleven todo a un límite fuera de lógica para nosotros, pero no para el nene. El nene miraba allá y veía, allá en la otra cuadra viene un auto, no cruzó. ¿No es cierto? Entonces tenemos que ser específicos con los niños, porque a veces nosotros damos por sentado cosas que ellos ven de otra manera. Entonces necesitamos que él nos repita las reglas para ver qué es lo que entendió exactamente, ¿sí? Entonces también vamos a evitar que nuestros hijos que nuestro hijo de esta manera también nos pueda llegar a decir que no entendió. No, de esta manera también nos aseguramos de eso, ¿sí? No va a poder decir nada de eso. Todas las reglas, todas, tienen que ser claras y deben haber sido comprendidas a forma... O sea, necesitamos asegurarnos que el niño entendió lo que nosotros queríamos transmitirle, y no que entendió otra cosa que a lo mejor razonó equivocadamente, ¿sí? Por ejemplo, si hemos determinado que los niños deben guardar los juguetes y arreglar el cuarto antes de cenar, debemos especificar exactamente cómo debe ser hecho esa cosa, ¿no es cierto? En qué horario empiezan a guardar las cosas, si los padres debemos avisarles y ellos ya saben que eso sucede. Entonces, todo tiene que estar bien determinado y bien entendido con los niños. En cuarto lugar, evidentemente, dar el ejemplo nuevamente. Esto es esencial y lo vamos a repetir 1.000.000 de veces. En la antigüedad solía ocurrir que los hijos veían modelos de disciplina en sus casas, ¿no es cierto? Cuando varias generaciones vivían juntas, los hijos veían a sus padres escuchar a sus abuelos. Era muy normal. Si hoy en día tenemos que hacer un esfuerzo considerable para dar el ejemplo o para ver alguno. Cuando nuestros padres vengan a nuestras casas, asegurémonos de que nuestros hijos vean cómo los honramos y respetamos. O sea, cómo mantenemos este 15 mandamiento. Si nuestros padres son difíciles, si son personas que nos cuesta trabajo, incluso mejor. ¿Sí? Cuando maduren, nuestros hijos van a ver las dificultades de las relaciones y van a tener un increíble ejemplo nuestro, justamente que hemos dado honra a padres que eran difíciles de ser honrados, ¿no es cierto? Desde el lado de la carne, sobre todo, ¿sí? Y les hemos enseñado que los respetábamos de cualquier manera, incluso a la gente difícil. Esto les va a servir para todo tipo de relaciones también, no solamente con los padres, y va a traer la importancia de la disciplina en nuestro hogar y va a mostrarles cómo guardar este mandamiento, este mitzvah. Seamos justos también, asegurémonos de que nuestra disciplina sea proporcional al crimen y que sea impuesta de manera justa e imparcial, sobre todo basada en aquellas consecuencias que ya dijimos que van a suceder si se comete esa transgresión. La función básica de los padres es preparar a sus hijos para la vida, por lo tanto la disciplina tiene que ser una consecuencia natural del crimen, por así decir. Sí es cierto que la reincidencia trae un castigo más grave, pero justamente en el primer caso, ¿no es cierto?, que haya una transgresión, ya se advierte que la siguiente vez va a ser más grave, como Yahweh mismo lo advierte en las escrituras, ¿no es cierto? Si esta vez hiciste una, la vez siguiente serás castigado 7 veces más. Entonces, tener en cuenta esa cosa. Pues la gente se anda preguntando, ¿por qué tantos años de castigo? Se las cuentas. Digamos, cuando leemos las escrituras, vemos cómo es la cosa. De la misma manera, tenemos que enseñar a nuestros hijos que la siguiente vez el castigo va a ser superior y aplicarlo. Entonces asegurémonos también de no emitir una disciplina futura en el momento de rabia,
para no tener que arrepentirnos después cuando apliquemos una disciplina, un castigo que sea excesivamente severo, ¿sí? Esto también ayuda a eliminar cualquier sentido de resentimiento, ¿no es cierto?, por parte del niño, ya que el mal comportamiento es la causa natural de la consecuencia de lo que él cometió. Él necesita comprender eso, ¿no es cierto? El padre no está feliz en aplicarle el castigo. Esa es la cosa que necesita aprender. El padre no es para nada feliz cuando tiene que aplicar la consecuencia de la acción que el niño cometió. Pero es así, porque las acciones traen consecuencias. Eso es lo que el niño necesita aprender. Y no que portarse mal trae castigo, ¿sí? Entonces, el niño así aprende que si ha sido castigado, ha sido por su propia causa y no por causa de sus padres. No de esa manera no desarrolla temor por nada, por los padres, ¿no es cierto? Sino que a la larga el temor está aplicado a comportarse correctamente. En sexto lugar, seamos firmes. Si testar los límites es una tendencia humana natural. Nuestros hijos automáticamente quieren saber hasta dónde pueden llegar. Una vez que decidimos algo, tenemos que apegarnos a ello incondicionalmente. Esto no significa que debemos ser tercos e intransigentes, ¿sí? Pero sí debemos prepararnos para mantener la postura. Si hemos dicho algo, debemos mantenerlo. Ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no es cierto? Es el otro mandamiento, es el tercer mandamiento, mantener la palabra. Una vez que prometimos, por eso establezcamos las reglas en un momento en el que no estemos enojados, ¿sí? Para no tener que arrepentirnos después. Si es necesario que los padres se tomen todo el tiempo que necesitan para determinar la disciplina apropiada para los casos generales. Tampoco vamos a hacer un manual de leyes, ¿no es cierto? De esta manera, la disciplina será siempre una cosa que no fue determinada con ira y tampoco debe ser aplicada dentro de la ira, como ya dijimos. Necesitamos separar en nuestros hijos el concepto de que la disciplina es mala, la disciplina es castigo, ¿no es cierto? De que nuestros padres en verdad nos están castigando, están queriendo lastimarnos, por así decirnos. No es eso. Necesitamos que el niño aprenda que la disciplina es para su bien y que la disciplina está siendo aplicada porque es consecuencia de sus acciones. Si aplicamos la disciplina preestablecida en cada caso, sin ira, sin enojo, si es necesario, esperemos al otro día, ya lo digo, el niño va a terminar aprendiendo tarde o temprano que la disciplina es para su bien. Él va a comprender que las cosas, la rabia no está ligada necesariamente a la aplicación del castigo de la disciplina. Si él va a crecer, todos lo hacen, y cuando lo haga, va a apreciar la disciplina y no va a haber tenido que sufrir, ni se va a hacer una persona cargada de miedos e inseguridades. En séptimo lugar, seamos consecuentes en todo lo que hacemos y decimos. Nunca prometamos. La mayoría de los padres se la pasan prometiendo cosas para sacarse a los hijos de encima, ¿sí? Pocas cosas pueden llegar a destruir nuestra credibilidad tan rápido como una promesa sin cumplir. Así que atemos nuestras lenguas. Si no cumplimos con una promesa, hay una gran posibilidad de que nuestro hijo nunca se olvide de eso. Incluso que sea una promesa muy pequeña para nosotros. Sí, pero para ellos no lo fue. En lugar de prometer, si es algo viable realmente, digamos que vamos a considerarlo y ver si podemos hacerlo. Si podemos hacerlo, hagámoslo también, ¿no es cierto? Porque si es algo posible de hacer por nuestro hijo y lo va a dejar feliz, ¿por qué no hacerlo? ¿No es cierto? Y después de haber tenido esta conversación, no nos olvidemos del asunto. Eso es muy importante, porque el niño va a quedar pendiente de eso. Si nosotros decimos lo voy a considerar, también va a quedar pendiente de que lo consideremos, ¿sí? Así que si es posible, aun con un poco de sacrificio por medio, cumplamos, tratemos de darle el placer a nuestro hijo también, ¿sí? Con la experiencia nuestro hijo entenderá que esto es tan bueno como una promesa, que no hace falta andar haciendo promesas ni jurando con deditos ni haciendo cosas raras, ¿no es cierto? Y que su sí debe ser simplemente sí y su no, no. Nuevamente no
menospreciemos sus pedidos como insignificantes, ¿sí? Lo que para nosotros puede parecer una nimiedad, una pavada, una cosa sin importancia, para ellos es el centro de sus pequeñas vidas, muchas veces. Si nunca nos esforzamos por hacer ese trataré de hacerlo, ¿sí? El niño concluirá que no tiene por qué hacer las cosas que les pedimos nosotros, y total, lo único que le falta decir es voy a considerarlo y después desconsiderarlo. Simple y sencillamente, que es lo que los padres hacen según el razonamiento del niño. Los niños pueden parecernos seres sin cerebros, pero piensan mucho más de lo que los padres creen. Y la incongruencia, la hipocresía son cosas que perciben notablemente temprano. Entonces, en octavo lugar, seamos coherentes. En Malajiyá, en el capítulo 3, dice, yo soy Yahweh, no he cambiado. Él no cambia. ¿Por qué nosotros somos cambiantes como panqueques? Los siervos de los que confían en esta verdad, y eso les da seguridad. Eso nos da seguridad, sabemos perfectamente que no cambia, y eso es un ancla poderosa a la cual nos aferramos. Los hijos también se sienten seguros cuando sus padres los disciplinan con coherencia, es decir, sin contradecirse. Si dijeron una cosa, hacen esa y no otra. Sea mejor o peor, no interesa, pero son coherentes. Si las normas cambian dependiendo del humor de los padres, ¿sí? Los hijos se confunden, se frustran porque no es justo. Porque no han hecho lo que dijeron que iban a hacer y hicieron otra cosa. Peor o mejor, no interesa. No fue lo que dijeron y hay una incoherencia. Recordemos nuevamente que Yahshua dijo que tu palabra sea sí, sí, y tu no, no. Sí, entonces estas palabras pueden aplicarse perfectamente a la crianza de los hijos. No prometamos cosas que no planeamos cumplir solo para sacarnos al chico de encima porque me estaba volviendo loca en ese momento, ¿no es cierto? No hagamos eso. De la misma forma, si hemos establecido una determinada disciplina para un comportamiento, no dejemos de aplicarla, por mucho que en el momento el nene esté llorando y nos conmueve y nos pone de los pelos tener que dejarlo de castigo, como dijimos, si esa tarde no tenés algo, ¿no es cierto? Sacarle algo. Nos puede provocar dolor, pero sin embargo el niño tiene que aprender justamente que sus acciones provocan reacciones. Muchos padres amenazan y después sienten pena de aplicar la disciplina a sus hijos porque creen que es un castigo y ellos terminan sintiéndose mal. Esos niños normalmente tendrán graves problemas de comportamiento en el futuro. Si hemos dicho una cosa, debemos cumplirla, ¿sí? Por cierto, a la hora de establecer disciplinas para las reglas de la casa debemos tener en cuenta tres cosas. En primer lugar, las disciplinas deben ser proporcionales a la edad de los niños, ¿sí? Y a su comprensión, entonces, al respecto de las cosas que sean. Tampoco podemos aplicar graves disciplinas a un nene de 3 años. En segundo lugar, las disciplinas deben tener una gradualidad en aumento para las reincidencias, como ya hemos dicho, y debe ser siempre advertido. Los niños no se educan con una única disciplina. Nosotros somos el mejor ejemplo de que no es así, ¿no es cierto? Generalmente necesitan varias disciplinas, de manera que necesitamos establecer y dejar bien claro que para ellos, la siguiente vez que cometan la misma transgresión, la cosa será duplicada o aumentada de alguna manera, o complicada de una cierta forma, si establezcamos las medidas, por así decir. No siempre podemos duplicar una disciplina, pero a veces podemos determinar otra cosa que sea diferente, pero agravada con respecto a la primera vez, para que el niño vaya retrayéndose su deseo de cometer esa falta. Y en tercer lugar, tratemos de ser creativos con las disciplinas. Si podemos establecer que contengan lo que el niño podría considerar como castigo, por ejemplo, mandarlo a su cuarto, ¿sí? Suele ser útil para que se calme y asiente sus pensamientos, ¿no es cierto? También, como nos sucede a los adultos, a los niños también les pasa. A veces ellos están súper enojados en el mismo momento, y mandarlo a su cuarto a que se calme puede ser una cosa eficaz. Pero después, sacarlo de su prisión, ¿no es cierto? El concepto carcelario del mundo es siempre ineficaz en cuanto a la edificación del penitente, pero nosotros no podemos hacer eso, no tenemos que sacarlo de la prisión y establecerle alguna tarea como disciplina. Eso también puede llegar a ser útil. También debemos resaltar todas las veces que lo que hacemos es para su bien, para que él sea un niño comportado que agrada a sus padres y a Yahweh y a Yahshua, ¿no es cierto? Mencionarles desde pequeños que su comportamiento entristece tanto a sus padres como a Yahshua y a Yahweh suele ser muy eficaz y va a funcionar también en la medida en que crezcan con esa idea. Tampoco tenemos que hacer que consideren en sus cabecitas que hacer un trabajo
trabajo, un determinado trabajo, es castigo. No podemos hacer que hagan esa asociación de ideas. Entonces necesitamos ser medidos y creativos en estas cosas. La comunicación entre los padres es indispensable para disciplinar con coherencia, no hay otra forma. A veces los hijos van a pedir al padre permiso para algo y él se los da solo para descubrir que ya le habían pedido a la madre y ella había dicho que no. ¿No es cierto? Entonces, si esto sucede, el padre siempre debe apoyar la decisión de la madre, que fue la que emitió primero, ¿no es cierto? Porque había sido tomada con anterioridad, y reprender el comportamiento artero de los niños, ¿no es cierto? Los niños no son bobos, sobre todo explicando que no pueden manipular a sus padres para obtener sus deseos, no pueden hacer lo que estaban haciendo. Mi madre siempre decía que los padres jamás deben discutir sobre la disciplina de los hijos delante de ellos, o sea, aun cuando no estén de acuerdo. Pueden no estar de acuerdo en el momento, no siendo algo esencialmente importante. Si alguno de los padres aplica, por ejemplo, una disciplina injusta porque le faltan algunos datos del asunto, es deber del padre que sepa todo lo sucedido, ¿no es cierto? O sea, del otro padre, pedirle hablar aparte para poder explicarle completamente la situación, ¿no es cierto? Porque a él le pueden estar faltando detalles, ¿sí? A fin de que la decisión que tome no resulte injusta y que los niños no lo tomen por injustos. Esa es la forma en que los padres trabajan cooperativamente y entre los dos. Si los padres tienen opiniones diferentes sobre un asunto, lo mejor es que traten de llegar a un acuerdo, pero siempre en privado, no delante de los niños. Los niños tienen que ver una unidad entre ambos padres, ¿no es cierto? Si la cosa no es grave, el padre que no esté actuando en ese momento como juez, por así decir, debe simplemente guardar su opinión para discutirla en otro momento con el otro cónyuge, ¿no es cierto?, en privado, no delante de los niños. Delante de los niños los dos padres tienen que estar perfectamente de acuerdo, por lo menos en apariencia. Es indispensable que los padres se apoyen en cuanto a esto. Es muy importante, sino que anden, uno defiende al niño y el otro trata de atacarlo. No se trata de hacer eso, como muchos hacen, ¿sí?, oponiéndose a lo que el cónyuge dice, y de esa manera desalentando la autoridad de la otra parte, ¿no es cierto? Esto no solo crea en los niños la sensación de que el matrimonio no es una organización confiable, no lo es para nada, ¿no es cierto? Probablemente repitiendo el comportamiento cuando ellos mismos sean padres, ¿no es cierto? Van a terminar haciendo lo mismo, y de que uno de los padres es el policía bueno y el otro es el policía malo, por así decir. De esta manera, cuando cometan una transgresión, siempre van a correr a esconderse debajo de las alas del progenitor que los esconde. Y este comportamiento no puede ser tolerado. Esto no los educa, solamente los mantiene en su carne. De manera que los padres son los primeros que deben dejarla de lado. En noveno lugar, tenemos que ser amigables. Si nuestros hijos perciben que están siendo reprendidos porque estamos enojados, ¿sí?, y no porque ellos han hecho algo errado, a veces simple y sencillamente estamos descargando, ¿no es cierto?, pueden llegar a malinterpretar la razón por la cual están siendo reprendidos. No pidamos que razonen todo de forma correcta. Los padres deben dejar sus problemas del mundo en el patio de afuera cuando regresan a su hogar, y las madres deben aprender a sacar la basura también para afuera, ¿sí?, no descargar en los niños. Los problemas de los adultos no pueden afectar nuestro relacionamiento con nuestros hijos, de ninguna manera. Es nuestra responsabilidad como padres, no la responsabilidad de los niños. Entonces no pueden siquiera afectarlos, ¿sí? Si no conseguimos separar las cosas, nuestros hijos se convertirán en personas que descargan sus frustraciones sobre otros, empezando por sus hermanitos. Luego lo van a seguir haciendo con los compañeritos y van a terminar teniendo problemas en el trabajo o donde pasen. Esto ciertamente va a deteriorar el ambiente familiar, y la situación solo irá de mal en peor, no hay forma. El mundo debe ser dejado fuera de la casa, la cual solo debe estar regida por Yahweh. Tenemos que ser siempre amigables y mantener la calma. Si los niños han sido la causa de nuestra irritación, esperemos a tranquilizarnos, ya lo hemos dicho, inclusive hasta el día siguiente, si es necesario, de manera de poder aplicar la disciplina de la forma adecuada, como Yahweh desea. En 10º lugar, disciplinemos con medida. Yahweh siempre
nos corrige hasta el grado debido, como dicen Yermellá, ¿no es cierto? Tomemos en cuenta todos los factores, incluso los que no son tan obvios, ¿sí? Como ya dije, tenemos que tener en cuenta la edad, el grado de madurez del niño. No le podemos poner la misma culpa de raciocinio a un nene de 3 años que a uno de 13, ¿sí? Si es un accidente aislado, si se está convirtiendo en una costumbre, tenemos que tener todo en cuenta siempre, ¿sí? Si hay algún factor que haya incomodado al niño al punto de cometer la transgresión, si ha habido alguna cosa externa que lo ha llevado a hacer lo que hizo, ¿no es cierto? También debemos tener esos factores, no necesariamente para disculpar al niño por esos factores, sino para tener en cuenta cómo disminuir ese tipo de factores, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cosas necesitamos verlas y tenerlas en cuenta. Es tarea de los padres descubrir la verdad en sus hijos, ¿sí? Los padres razonables no ven a sus hijos como si fueran adultos en miniatura. Nuevamente, Shaul reconoció este hecho cuando escribía: cuando yo era pequeño hablaba como pequeño, pensaba como pequeño, ¿no es cierto? Una de las cosas que siempre nos va a ayudar a mantener todo en su debida perspectiva y a no reaccionar de manera exagerada es recordar las cosas que hacíamos nosotros cuando éramos niños de la edad de nuestro hijo, ¿sí? No para disculparnos por simpatía, no, sino para comprender qué es lo que debemos inculcarles para ayudarlos, ¿no es cierto? Entender un poco la mentalidad de nuestros hijos. Es vital que seamos realistas en lo que esperamos de ellos, ¿sí? Pero sin justificar ni pasar por alto malas conductas o actitudes, evidentemente. Pero tampoco podemos exigirles a los más chicos un comportamiento completamente perfecto de adultos. Si tomamos todos los factores en cuenta, junto con la capacidad, las limitaciones y otras circunstancias de nuestros hijos, vamos a poder disciplinarlos con medida y equilibrio. La educación en casa debe erradicar primero el socialismo en casa, como ya hemos hablado acerca de lo que era la socialización, ¿no es cierto? En nuestros hogares vivimos hoy un tipo de socialismo familiar porque es lo que la sociedad inculca. La sociedad nos ha invadido, estamos invadidos, ¿no es cierto? Entonces, queremos aplicar maneras y estilos de gobierno que no son bíblicos y traen principios equivocados realmente. Ese tipo de cosas trae confrontaciones. Veamos el ejemplo, por ejemplo, la típica pelea por el juguete, ¿no es cierto?, entre dos hermanos. Encontramos a nuestros hijos peleando por un juguete, los dos quieren tenerlo, y mientras tironean, y uno grita, dámelo, es mío, y el otro grita, no, es mío. ¿Sí? La reacción de los padres normalmente es quitar el juguete que los hace pelear. No es el juguete que los hace pelear, son los niños que se están peleando. Entonces determinan la salomónica decisión de decir, si se van a pelear por el juguete, se los quito. No, yo creo que no ha habido padre que no lo haya hecho en algún momento, ¿sí? De esta manera el padre está culpando al juguete por el mal comportamiento de los hijos. El mal comportamiento de sus hijos está dependiendo de la existencia del juguete y no de ellos. ¿Sí? Entonces, esta es la forma en que los gobiernos socialistas, por ejemplo, culpan a la riqueza de causar guerras y desigualdades en la sociedad. No es así, está dentro de las personas, esos males, ¿no es cierto? No es por una cosa ni por otra, sino por nuestra misma condición caída. Los verdaderos puntos acá son, en primer lugar, el concepto de la propiedad. La idea de propiedad es una idea de Elohim, ¿sí? La creación es suya. Si alguien trata de discutirlo, entonces vamos a empezar a tener problemas ya desde el vamos. Él reconoce en su palabra que los individuos tenemos propiedad privada y que los demás deben respetarlo, o sea que cada uno, él le ha otorgado cosas, le ha dado cosas, ¿no es cierto? Y que los demás no pueden tomar lo que pertenece al otro. Él mismo defiende su propia propiedad privada cuando declara, pero la tierra no debe venderse sin derecho a reclamo porque la tierra es mía. Ustedes no son más que extranjeros que residen conmigo, dice Vayikra 25. No robarás y no codiciarás, que vamos a estudiar en su momento, son mitzvot específicos acerca del derecho de poseer algo que el otro no posee. Es simple, ¿no es cierto? Si el otro lo desea, bueno, ya tenemos ahí un conflicto. Si la propiedad no fuera idea de Elohim, no existirían estos dos mandamientos. Él diría, no se pueden estar peleando por algo que pertenece a ambos.
No lo dice. De esta manera no consideraría correcto que algunos tengan cosas que otros no tienen y más bien daría mis votos orientados a la repartición equitativa de las riquezas, la idea socialista, ¿no es cierto? La idea de que todo es de todos, ¿no es cierto? Comunismo, pero esto no es así. No es escritural, no es así realmente. Ese principio que tantos creen que es la base de la paz es absolutamente injusto, ¿m? Porque desvaloriza el esfuerzo personal. Como podemos ver, está absolutamente relacionado con las ideas que se quieren inculcar en las nuevas generaciones y que ya en las nuestras han estado inculcando de manera un tanto más leve, pero cada vez las van poniendo siempre más a fondo, más fuertes. En segundo lugar, el otro punto es el corazón del niño. El niño que es dueño del juguete tiene dominio sobre esto. Los padres deben respetar ese dominio porque si no estarían siendo ladrones. ¿Sí? No pueden tomar lo que le pertenece a uno y porque el otro lo quiere sacárselo. ¿Dónde está la lógica? ¿Ustedes serían felices de ser tratados de esa manera por un gobierno? Entonces a veces no se entiende por qué algunos padres hacen esas cosas con los hijos. Ni siquiera los padres pueden decidir sobre el juguete, excepto para retirarlo temporalmente como castigo para ese niño, ¿sí? Porque ese niño ha hecho algo, ¿no es cierto? Entonces decidimos decir, bueno, el castigo es que no vas a poder jugar con tal juguete. Solamente en esas circunstancias, pero en la circunstancia en la cual el hermanito lo quiere y todo como estamos planteando, no hay derecho. No es justo y estamos enseñando injusticia. Podemos sugerirle que lo comparta, pero va a ser su decisión porque es su juguete y nosotros necesitamos respetar su decisión de la misma manera en que el padre respeta las nuestras. No salgan como no salgan. El niño que quiere el juguete que no es suyo está siendo motivado, por el contrario, por un corazón con envidia y codicia que lo lleva a querer tomar posesión de algo que no es suyo. Esto debe ser puesto dentro de los límites, de los niveles de la capacidad mental de cada niño. Un bebé de 1 año no tiene esa capacidad de disociar y de aprender acerca de propiedad privada, que es mío, que no es mío. No lo tiene, evidentemente. Entonces no podemos estar elaborando juicios en esas edades específicamente. Estamos hablando de peleas de hermanitos un poco mayores. Entonces acá tenemos 2 problemas que hay que tratar. Tenemos que trabajar principalmente con el niño que no es dueño. Primero con ese, ¿sí? Y dejarle claro que el juguete es del hermano y que debió pedirlo prestado primero, que no debe tomarlo sin permiso, aunque el hermano no quiera prestarlo. Y si el hermano decide no prestarlo, él puede ir a agarrar cualquier otro juguete que sea suyo, ¿sí? Pero no puede tocar ese otro. Tiene que aprender a respetar la propiedad de cada uno, porque si no va a terminar queriendo agarrarlo todo. Finalmente, lo más importante de todo es que no debe haber envidia ni codicia en su corazón, y a ese punto es un poco más complicado de analizarlo, ¿no es cierto? Por otro lado, se debe trabajar con el otro también, para que aprenda a compartir sus cosas. Hay varias cosas que se deben analizar en el asunto. En una casa que comienza con la educación bíblica desde la cuna, en la cual los principios bíblicos son aplicados todos los días, realmente es más fácil que los niños ya tengan incorporado el concepto de compartir, ¿no es cierto? Y además también no debe por qué existir la idea de competir, que es lo que provoca el comportamiento egoísta. El niño que no sea bebé, repito, ¿no es cierto? Es decir, que ya tenga por lo menos 4 o 5 años y que puede establecer ese razonamiento, que no quiere compartir un juguete, está limitando la diversión porque sabe que jugar juntos es siempre mejor. ¿Sí? Y si lo hace es porque quiere llamar la atención, sentirse poderoso sobre el hermanito, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces hay alguna otra cosa escondida que los padres necesitamos descubrir. Debemos trabajar entonces en la conciencia de los 2 niños, porque es importante enseñar el principio de respetar la propiedad, así como es importante enseñar el principio de compartir. Cada uno tiene un aprendizaje que debe ser realizado, que nosotros necesitamos desarrollar para ellos. Pero de nuevo, esto no puede suceder quebrantando la voluntad del dueño. Eso es esencial que se mantenga. La justicia siempre debe ser aplicada por sobre las cosas. Es el niño, que es el dueño, el que tiene el derecho de gobernar sobre su posesión. Si no, estaremos estableciendo una enseñanza injusta. Esta situación de envidia no educada
es la que genera guerras y todo tipo de violencia en el mundo, justamente. Cosas que solo van a mudar cuando sea cambiado el corazón del hombre, si deje de tener un corazón de piedra y recibe uno de carne con la ley de Yahweh escrita ya en él. La única idea que puede deshacer esta cosa del socialismo, que este sistema ha tratado de imponer de forma deliberadamente sutil realmente, es una educación de las escrituras. Debemos empezar por nuestros hogares y debemos convertirnos en padres que crían hijos que van a honrar a sus padres. Las características de carácter que son necesarias para erradicar este socialismo en nuestros hogares, que tenemos que inculcar en nuestros hijos. En primer lugar, la fe. ¿Sí? La fe en la palabra de Elohim, creyendo que es verdad, es guía y es suprema, y que entonces a ella debemos atenernos, ¿sí? Por más que a veces nos contraríe lo que nosotros pensamos. ¿Quién es más importante, nosotros o la palabra? Eso es lo que necesitamos que entender, por más que a veces no razonemos de la misma manera. Leamos historias bíblicas, las escrituras deben ser la autoridad en nuestro hogar, y todo tenemos que someterlo a prueba a través de la palabra y enseñarles a nuestros hijos a hacer eso, exactamente. Las escrituras tienen que ser el libro del razonamiento, ¿sí? Del razonamiento en aplicación concreta también, lo que construye nuestra cosmovisión, la forma en que vivimos. ¿Cómo razonar las escrituras y enseñarlas a nuestros hijos? Tenemos que leer diariamente y en familia, ¿sí? Y explicarles, ir explicando de acuerdo a los niveles de cada niño. Pensar en lo leído, que los niños puedan participar diciendo lo que entendieron. Sí, es muy importante escuchar lo que cada uno entendió, porque a veces pensamos que se ha entendido y el niño ha entendido algo errado, y podemos corregirlo en el mismo momento y agregar a su comprensión lo que les haya faltado, porque son niños y porque nosotros somos los que los educamos. Entonces, establecer ejercicios de poner en práctica lo que se haya aprendido también es otra cosa que no tiene punto de comparación. ¿Qué vamos a hacer con lo que aprendimos hoy? ¿Cómo lo podemos a aplicar? Vamos a ponernos a dar ejemplos, a ver cómo podríamos hacer para aplicar esto y ponerlo en práctica durante la semana, por ejemplo. En segundo lugar, la diligencia, empezar un trabajo y no parar hasta terminarlo. Eso es algo que es sumamente desconsiderado en esta sociedad actual. Desde pequeños tienen que saber terminar lo que empiezan con diligencia, de modo que al llegar a la juventud, de los 13 a los 19, más o menos 20 por ahí, ya empiecen a ser activamente productivos. Eso es bueno para la persona porque nos da una sensación de utilidad, pero al mismo tiempo es bueno no ser un zángano, ¿no es cierto? No ser un inútil, no sentirnos menos. Tiene muchas cosas que son positivas. A esta edad, la juventud pueden comenzar con trabajos pequeños que exigen perfiles sencillos, ¿no es cierto? Cosas sencillas, por ejemplo, pasear los perros, lavar los autos, ¿no es cierto? Trabajar de empacador en una fábrica, mandadero, cosas que son simples y sencillas, ¿no es cierto? Incluso tareas dentro de la casa. Por ejemplo, decirle, te vas a ocupar de cortar el pasto, cosas que son bastante básicas. En mi época se decían siempre, vos vas a cortar el pasto cada tanto y yo te voy a dar un dinero. O sea, valorar el trabajo, ¿no es cierto? Y empezar a aprender esa relación que se tiene con el trabajo, el dinero, la productividad de cada uno y la importancia, ¿no es cierto?, de respetar esas cosas básicas sin ponerlas por encima de nada, ¿no es cierto? Los hijos y las hijas tienen que aprender a mantenerse a sí mismos dentro de lo posible, no que se tengan que mantener, pero sí tienen que ir aprendiendo gradualmente a ser productivos, ¿sí? Primero en sus ropas, si quieren cosas extra de lo básico y necesario. Por ejemplo, si en lugar de una determinada ropa que los padres están dispuestos a comprarle, ellos quieren algo específico, ¿no es cierto? Pero que es más caro, por así decir, pueden pagar la diferencia. Por ejemplo, como para entender el valor de las cosas y que los padres no están obligados a dar los gustos plenamente, ¿no es cierto? Como si fueran pequeños tiranos, ¿no es cierto? Desde casa se siembra este valor de la diligencia, enseñándola en trabajos de casa, en lo que se debe hacer como cooperación, ¿no es cierto? También con las tareas personales, sobre todo, ¿no es cierto? Mantener limpio el cuarto, todas esas cosas, ¿sí? Siempre orientados hacia el autosostenimiento, o sea, que el día de mañana el niño sea capaz de iniciar su propia familia.
sobre todos estos valores. Los hijos y las hijas deben aprender a mantenerse a sí mismos sobre todo, ¿no es cierto? En primer lugar, sus lujos, esas cosas que son especiales, que empiezan a ser especiales a partir de una determinada edad, tienen que ser cubiertos por ellos mismos y no por los padres. Ellos tienen que aprender a dar valor a las cosas, ¿no es cierto? Y al esfuerzo personal también, ¿no es cierto? Siempre, obviamente, estamos hablando de cosas que sean dentro de lo permitido, ¿sí? Y aunque, a pesar de todo, estas cosas no se quita que los padres tienen que seguir proveyendo a techo, alimento, vestido, ¿no es cierto? En tercer lugar, el amor fraternal. Siendo creyentes hay dos leyes para obedecer, ¿no es cierto? El amor a Yahweh y el amor al prójimo. El cuidado es el resultado del amor, evidentemente. Este no debe ser forzado, tiene que ser voluntario. Eso es lo que el Padre trata de inculcarnos a nosotros. Y el amor tiene que ser espontáneo y comienza en casa. Es aquí donde aprendemos a amar a los otros, aun cuando sean personas difíciles de amar. Y muchas veces la enseñanza entre hermanos es superior a cualquier otra cosa. Si nadie va a amar a nuestro hijo como nosotros mismos, pero también debemos hacer que nadie ame a nuestro hermano como nosotros mismos. Un aspecto importante del amor fraternal es el amor justamente entre hermanos, pero quienes tenemos que modelarlo y enseñarlo somos los padres. Si nosotros no enseñamos eso, ellos no van a aprenderlo de forma espontánea. No olvidemos nunca que nosotros somos caídos y que lo espontáneo a nosotros nos lleva para el lado malo. En las etapas de la infancia y la juventud es muy importante que los niños aprendan a establecer el amor fraternal, porque sobre esa base tiene que estar firme, ¿sí? Pero sobre esa base van a poder crecer más allá y pasar a practicar el amor ágape, el amor que sabe ir más allá de la exacta igualdad e imparcialidad. Ese amor es necesario para que ellos establezcan en su momento su nueva familia, en la cual el padre no puede establecer ese amor fraternal con el bebé, porque el bebé no está en condiciones. Y ellos van a haber aprendido estas cosas justamente en la familia a través de los padres, que somos los que debemos enseñarles a tener ese tipo de amor por todo, por los hermanos, por los padres y por todos. Bueno, habiendo terminado, quedo a disposición de ustedes por si tienen algún tipo de duda, pregunta, comentario. Bueno, si nadie tiene comentarios para hacer, vamos a dar por encerrada la charla. Shalom a todos.